Pues quiero compartir algo el día de hoy con ustedes, un poquito especial, ¿sí? Hoy vamos a ir a clases. Si quieres ir abriendo tu Biblia en Hebreos capítulo 8. Y luego, ahorita lo vamos a leer, pero porque quiero poner un poquito el contexto, hoy vamos a aprender un poquito acerca de ¿cómo lo digo? De la esencia del Antiguo Testamento, de a dónde está apuntando, ¿sí? Y vamos en específico, si lo quieres leer tú después, está en Éxodo por ahí del 23, 24, es donde se empieza a narrar toda las instrucciones que eran acerca del tabernáculo de Moisés. Así se le conoce, el tabernáculo de Moisés, o el primer templo. Sí, no sé si has oído acerca del tabernáculo de Moisés. No sé, a los que han oído, pues normalmente lo tenemos como pues algo que pasó ahí de cómo inició el pueblo de Israel. A lo mejor un día llegué a una iglesia, a la oficina de un pastor, y tenía un cuadro así bien fregón de el templo de Moisés y la luz de la gloria de Dios ahí. Y como que pues ahí lo dejamos en el pasado. Pero tiene tanto significado porque, y esto es una clave de cuando leemos el Antiguo Testamento. Y quiero animarte a leer el Antiguo Testamento. No quiero preguntar quién ha leído y que levante la mano, porque luego me agüito, o me agüito porque nadie lo leyó, o me agüito porque híjole, todos lo han leído y yo no, tanto, no sé. Entonces mejor no nos arriesgamos. Pero sí quiero animarte: lee el Antiguo Testamento, pero se lee de esta manera porque es bastante complicado, ¿sí? Hay escenas en el Antiguo Testamento facilísimas de entender, y lo lees y wow, sí, amén, esto es para mí. Y hay otras escenas que dices: ¿qué rayos está sucediendo aquí? Cuando lees toda la historia del tabernáculo, todas las instrucciones, es más o menos así, es como que ¿de qué están hablando? O sea, hay unas cosas obvias, pero hay otras que dices: ¿para qué o por qué tanto es tan específico? Pero esto es como se lee el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento se lee entendiendo que todo apunta a Cristo, ¿sí? Todo está apuntando a Jesús. De hecho, esa es la gran, no sé, la gran revelación del Nuevo Testamento, es que en Jesús se cumplió toda promesa, toda profecía. Todo lo que es el Antiguo Testamento está apuntando hacia Él. Él mismo dijo: yo vine no a quitar o abolir la ley, sino a cumplirla o a completarla. Es otra forma de entenderlo. Entonces todo está apuntando a Jesús. Entonces leemos el Antiguo Testamento entendiendo que apunta a Jesús. Les digo por ejemplo, una clave que a mí me causaba mucho conflicto leer algunos de los profetas, ¿sí? Porque está bien gacho. O sea, de repente el profeta está declarando cosas horribles, de matanzas, de cosas bien sangrientas, y dices: ¿cómo un Dios puede estar, no sé, en un profeta declarando cosas tan horribles, y no en Jesús perdonando a la mujer adúltera, ¿sí? Hasta que te das cuenta: caray, si todo apunta a Jesús. Cuando habla, muchas de las veces cuando habla acerca de enemigos, destruir enemigos, destazarlos, y eran lenguajes que el profeta era lo que tenía a su disposición para usar, ¿sí? Pero estaba hablando acerca de lo que venía a ser Jesús, a derrotar a nuestro verdadero enemigo, que es la muerte, que es el pecado, que es la esclavitud, a la destrucción, que es la restauración de todas las cosas. Y es fascinante estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en estos capítulos de Éxodo 23, 24, 25, 26, 27, todos estos hablando acerca del tabernáculo, es fascinante entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? El pueblo de Israel viene de salir de la esclavitud, 400 años de esclavitud en Egipto, ¿sí? En Egipto ellos básicamente se dedicaban a hacer ladrillos y mover ladrillos. Y entonces el valor de cada persona era cuántos ladrillos podías hacer al día. Entonces entre más, pues más valías. Entre menos, menos valías. Es similar a lo que existe hoy, ¿no? Que
que tú vales en base a cuánto puedes producir, pues ya no por día, por quincena, porque te pagan por quincena. Cuánto dinero tienes. O ahora más vacío todavía y más tonto, en mi opinión, ahora es cuántos seguidores puedes tener o cuán viral te puedes hacer. Y el pueblo de Israel viene saliendo de este imperio. Y ahora están caminando, cruzan el Mar Rojo, donde es símbolo de que, ok, comienza una nueva historia, comienza una nueva etapa, hay esperanza. Y lo primero que Dios les pone es el tabernáculo. ¿Sí? Y entonces, al leer el tabernáculo, ves cómo Dios está quitando todas las ideas falsas de dioses falsos que venían arrastrando de Egipto y de todas las culturas alrededor, a la revelación que Dios empieza a apuntar que él quería. Entonces ya no es un tabernáculo. Antes no sé, si ponemos en espejo, ¿no? La cultura egipcia de ese tiempo, pues se hacían las pirámides y se hacían todas estas cosas impresionantes para distanciar más a la deidad de la humanidad. ¿Sí? Ese era entonces en todas estas culturas las deidades pues cada vez eran más distantes y toda la relación era cómo yo le hago un favor, cómo yo hago algún sacrificio, cómo yo hago alguna cosa que agrade a ese Dios para que me bendiga. ¿Sí? Entonces terminan haciendo a los dioses un amuleto más, que tendemos a pecar de lo mismo. Pero esta es la cultura pagana de la que Dios está queriendo sacar al pueblo de Israel. Y comienza con decir el tabernáculo va a estar, que era una carpa enorme, ¿no? No sé, una traducción dice que eran como 25 metros por 40 lo que era el espacio de la carpa esta del tabernáculo, con un montón de detalles súper específicos. Y si va a estar en el centro del campamento, no como señal como los egipcios diciendo miren a nuestros dioses, mírenme a mí, yo estoy acá, sino en el sentido de decir, Dios estaba tratando de decirles, yo quiero habitar en medio de ustedes, en medio del campamento, en medio del día a día, no un Dios lejano a quien visita, sino un Dios que habita en medio de ustedes. De hecho, cuando pasan en libros más adelante de Éxodo, ya cuando entran a la tierra prometida a conquistar, la gente, hay diferentes escenas donde la gente está en pánico porque dicen hay un Dios en medio de ellos. ¿Sí? Pero entonces, y Walter Brueggemann, quien quiera estudiar un poquito más, googlea a este señor Walter Brueggemann con doble G y doble N al final, súper difícil su nombre. Y él enfatiza en decir es que al poner el tabernáculo, Dios estaba preparando una sociedad alterna al resto de las culturas alrededor. Porque nadie pensaba, y aún a nosotros hoy se nos dificulta pensar en un Dios que vive con nosotros. ¿Sí? Pero entonces desde aquí empieza ya a transformar. Entonces toda la identidad de Israel estaba basada no en cuánto poder tenían, no en cuántos ejércitos tenían. Inclusive vemos Babilonia, Persia, Roma o los romanos, ¿no? Todos estos imperios que cuando lees el Antiguo Testamento ves el arqueotipo del imperio repitiéndose una y otra vez. ¿Sí? Entonces está diciendo en ellos su poder, su identidad estaba basado en riquezas, poder, sus ejércitos, pero en ustedes, en el pueblo de Israel, lo que va a marcar su identidad es su relación con Dios, su comunión con Dios. Entonces completamente diferente. Y yo sé que ya lo empezamos a oír y ya empezamos a entender, caray, eso es exactamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Porque qué fácil es identificar nuestras vidas en base a lo que el resto de este mundo se identifica. ¿Sí? Repito, llámese riqueza, fama, tus capacidades, tu influencia sobre otros, lo que sea. Y todo eso es
puede ser usado para bien. No estamos en contra de eso, pero lo que marca nuestra identidad o lo que Dios está buscando en nosotros es precisamente esto. Estaba haciendo la escena de lo que venía. Y nada más para platicar un poquito de lo que estaba sucediendo en el tabernáculo de David. Fíjate, hay varios elementos, digo, hay muchos, pero nada más me voy a resumir algunos de los elementos que eran tan claves en el tabernáculo. El primero, ¿no? Cuando entrabas había un altar del holocausto. Y le da las especificaciones y es más o menos como un asadorzote enorme y tenía varios unos cuernos de oro y tenía varias cosas ahí muy particulares. Pero el tabernáculo del holocausto era donde el sacerdote traería los sacrificios del pueblo. Sí, no sé, tú y yo éramos ahí de los israelitas normales, de la tribu de Benjamín, y entonces yo venía al sacerdote a traer un sacrificio, ya sea por perdón de pecados, ese era de los más importantes, o había un sacrificio que era el sacrificio de paz o de agradecimiento. Entonces, este lugar era el primer lugar en el cual el sacerdote se encontraba o entraba a todo este ritual y empezaba primero con el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios sí quería habitar en medio de ellos, pero el pecado no puede estar en el lugar donde Dios está. Dios está en todo lugar. El problema somos nosotros, ¿no? Entonces, Dios prepara esto primero, que es, y esto es muy interesante, ¿no? O sea, es como que Dios estaba tomando de las diferentes culturas, de dónde venían, y Dios no llega como que, o sea, Dios no llegó con el pueblo de Israel. Imagínate que él hubiera llegado y hubiera dicho, ok, listo, ya pasamos el Jordán, ahí les va Jesús. Ni sabríamos qué hacer. Entonces Dios empieza a revelar poco a poco su esencia, su naturaleza, empieza a preparar el camino perfecto para que llegara luego Jesús, pero empieza con los sacrificios. Entonces sacrificaban animales y eran machos cabríos y perfectos y que no tuvieran ninguna mancha y todos estos rituales para el perdón de pecados y para paz, ¿no? Entonces, una vez perdonado el pecado, que luego ahorita vamos a leer en Hebreos un poquito más de esto, pero luego pasaban a un lugar donde había una fuente de bronce. Entonces era una cosa enorme donde tenían agua, porque el sacerdote, después de sacrificar al animal, tendría que lavarse. ¿Sí? Entonces se lavaba. Sí. De hecho, la advertencia a Moisés le dice es que si un sacerdote entra a la presencia de Dios sin lavarse, morirá. No puedes entrar sucio a la presencia de Dios. Y entonces se lavaba, se limpiaban muy bien. Y esto habla de, o sea, el sacerdote tenía que estar purificado para luego entrar al lugar. Había dos segmentos, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo estaba la mesa del pan de la presencia. Me encanta esto, ¿no? Porque llegaban y era una receta así también súper específica, ciertos granos, ciertas esencias, ciertas hierbas que nadie más podía, o sea, no podías tú hacer uno de estos panes y comértelo en tu casa, lo hacían especial para simbolizar qué representa el pan. O me encanta que a Moisés se le dice el pan de la presencia, ¿sí? El pan habla de la vida que se nos da, ¿sí? Si tú no comes, te mueres, ¿verdad? El pan representa vida, el pan representa también comunión. La mesa representa que podemos, o sea, tú no te sientas a la mesa con alguien a quien aborreces. A lo mejor lo tienes que hacer porque pues, estás en la boda de tu primo y pues te sentaron ahí con la que te bajó el novio y todo eso, ¿no? Pero pan, mesa, es vida, es comunión, es cercanía. Entonces ya Dios aquí, entonces ya limpié tus pecados, ya perdoné tus pecados, ya por lo menos temporalmente, porque los sacrificios tenían que hacerse continuamente, ¿no? Ya te limpiaste, ahora entras en comunión, porque sin comunión no hay. Fíjate lo fuerte de esto me encantó.
pensarlo y orarlo y entenderlo y estudiarlo, porque para los otros dioses y las otras culturas, pues sí, también había sacrificios. Pero ¿para qué había sacrificios? Para ver si convenzo a Diosito que me ayude. Y acá es, no, primero convive conmigo. Primero entra en comunión conmigo. Lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel era radicalmente diferente a lo que eran el resto de las culturas. Y luego entra, y ya está Shakira haciendo su soundcheck, ¿no? Si lo vieron, ahorita vamos. Y, y luego estaba el candelabro, que era una pieza de oro. De hecho, la instrucción era que todo tenía que ser de oro. Una sola pieza de oro, un candelabro enorme, no sé, como de 2 metros, que era para simbolizar la luz. Todo otro Dios, esta es una de las cosas más locas, todo otro Dios en las otras culturas mantiene a la raza humana en oscuridad. O sea, solo a uno de vez en cuando le da algún tipo de revelación o algún tipo de claridad, pero en realidad los dioses de este mundo te mantienen en la oscuridad. Y aquí Dios estaba simbolizando, no, aquí hay luz, aquí hay claridad, aquí yo vengo a darles claridad, propósito, dirección. Y luego estaba el velo. Y yo sé que me estoy yendo súper rápido. Repito, si quieres estudiarlo, pregúntale a ChatGPT, ¿qué dice Walter Brueggemann? A ver, resúmeme sus libros, porque tiene toneladas de libros y es buen material para estudiar. Pero luego estaba el velo. El velo para mí era la segunda cosa más crucial en todo eso. El velo separaba a la raza humana de la gloria de Dios. Y era un velo, se estima que era como de 10 centímetros, o sea, una tela enorme, y nadie podía entrar. De hecho, los sacerdotes tenían que atarse una soga y unas campanitas en el pie, porque si ellos entraban en el lugar santísimo y estaban impuros o estaban con algún tipo de pecado, la misma gloria de Dios los consumía y morían. Y si dejaban de oír las campanitas, decían, este ya se murió, y lo empezaban a jalar desde afuera. O sea, este velo simbolizaba la separación. ¿Por qué? Porque el ser humano todavía está bajo pecado, y el sacrificio del animal, aunque funciona para esto, pero no tiene el poder para restaurar el problema principal del ser humano, que era el pecado. Entonces el velo separaba, y una vez al año podía el sumo sacerdote entrar por el velo, ¿sí? Y llegar ahora sí al punto más importante, que era el arca del pacto. En el arca del pacto es como una caja bañada en oro, con unos querubines, con unos ángeles, figuras de ángeles alrededor, y ahí adentro estaba el maná, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido en las plagas de Egipto, otro tema para otro día, y otros elementos ahí, las tablas de la ley. Y ahí era el lugar donde una vez al año, después de que el pueblo se esforzaba, o sea, continuamente se esforzaba por mantener los mandamientos, todos los mandamientos, no solo son 10, son como 300 y pico de mandamientos, y se hacían todos estos rituales, la gloria de Dios bajaba a ese lugar. O sea, no tengo idea cómo era. Les digo, vi un cuadro así que era como un rayote de luz bajando, a lo mejor algo así, a lo mejor algo más psicodélico, no tengo idea, pero ahí bajaba la gloria de Dios un día. Y entonces el sacerdote entraba, y eso definía la identidad del pueblo de Israel. Perdón. Ahora, repito, todo esto apunta a lo que había de ser. Y ahora sí quiero que leamos en Hebreos 8, versículo 1, del 1 al 5. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, que también viene hablando del tabernáculo y de esto. Dice, tenemos
tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Y luego fíjate lo que dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. O sea, el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés tendría que, su labor era: vengo a la presencia de Dios para ofrecerte el sacrificio, la paz, la identidad, la limpieza, la purificación del pueblo, pero yo también tengo que traer sacrificios por mí. Y el versículo 4: así que él, Jesús, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todo esto del tabernáculo de Moisés, el autor de Hebreos voltea y dice: todo eso era sombra y el modelo de lo que había de venir. O sea, estaba apuntando a algo mucho mayor. De hecho, la gran promesa que tiene, porque después de que se levanta este tabernáculo, ¿no?, y se establece, y luego viene el rey David, y luego Salomón levanta un templo ya no de tela, sino de piedra y una construcción ya firme, y luego viene Babilonia y los destruye, y luego después empiezan la construcción del segundo templo, y ahí empieza la profecía: la gloria postrera, o sea, la gloria del siguiente templo será mayor que la primera. Ellos pensando en Moisés, Salomón, ellos pensaban: este templo va a ser más grande, y realmente no fue más grande, era mucho más austero. Y luego posteriormente los romanos llegaron a destruir otra vez todo. Entonces la promesa estaba en el pueblo de Israel, que viene una gloria mayor. Viene una gloria mayor, que cuando Moisés puso el arca en medio de nosotros y la gloria de Dios bajaba de esta manera indescriptible en medio de nosotros. Porque el problema es que el pueblo de Israel pues básicamente repitió los mismos patrones que Egipto. Saúl, el rey Saúl, el que fue antes de David, del rey David, hace lo mismo: agarra el arca del pacto y la usa como amuleto para ver si le da suerte para ganar una guerra. Y Dios le dice: yo no voy a ser usado como amuleto. Y el pueblo de Israel empieza a cumplir nada más los ritualitos con Dios, y de repente ya no traían lo mejor de sus rebaños para ofrecer al Señor. Traían el que ya estaba todo moribundo, ¿no? Y órale, ¿por qué? Pues porque hay que cumplir. Y entonces tornaron también el tabernáculo como algo que era nada más como cumplo contigo, lo mínimo. Y Dios voltea y dice, Ezequiel, el profeta Ezequiel dice que él vio como la gloria de Dios se fue del templo. Es uno de los momentos en el Antiguo Testamento más tristes y más oscuros, porque Dios no iba a ser uno de los dioses más de este mundo, ¿sí? Pero la esperanza seguía, la promesa seguía a este lugar donde Cristo iba a aparecer. Y es increíble ver cómo Jesús todas las cosas del tabernáculo se cumplen en Jesús, ¿sí? Entonces el holocausto, ¿no? El altar del holocausto, ¿sí? Ya no era sacrificios que tenemos que estar haciendo. Ahora Jesús hace un solo sacrificio de una vez y para siempre, para perdón de los pecados, porque este era el sacrificio perfecto. Entonces ese altar no era para cumplir algo, era para apuntar al verdadero sacrificio. Luego la fuente de bronce, ¿sí? La purificación que Jesús hace a nuestras almas. A veces pensamos que lo que vino a hacer Jesús es nada más perdonar nuestros pecados y ya. No, viene a purificar nuestros mismos deseos, nuestros mismos propósitos de vida, nuestros mismos sueños, nuestros mismos gustos son purificados.
decirte, y porque me pasó al estar leyéndolo, es si hay deseos impuros. Y no estoy hablando nada más de los sexuales, que si hay esos, pues son obvios. Me refiero a deseos de la vanagloria de la vida, de las envidias, de, de vivir para el dinero, para el trabajo. Hay uno que purifica tu alma. Si tú tienes deseos de muerte, hay uno que puede purificar tus pensamientos. Para eso vino Jesús. Dice: yo soy el camino. El sermón del monte era renovar completamente. Ustedes han oído esto, pero yo les digo esto, ¿no? Y luego está la mesa y el pan. Y Jesús dice: yo soy el pan de la vida. Yo soy el que los sienta a la mesa. Yo soy la misma vida. El candelabro, Él es la luz, ¿sí? El que alumbra, que vino al mundo y alumbra a todos los hombres. Él es la vida y Él es la luz. Y luego el velo. Cuando Jesús pone su vida en la cruz del Calvario, la narrativa es que el velo se parte en dos. Por primera vez en el templo que estaba ahí, que los romanos dejaron a los israelitas tener, el velo que separaba pues el lugar santísimo, que ya ni estaba el arca del pacto ahí, ya se había perdido muchos años antes, pero el velo que separaba el lugar, a la raza humana del lugar santísimo, fue partido a la mitad. Por primera vez no hay ya más estorbo entre la raza humana y Dios. Y el arca del pacto, que es donde la gloria misma de Dios habitaba, pues es Jesús mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo, nomás se los menciono, Mateo capítulo 12, versículo 6, lo puedes ahí leer la historia después. Él se acerca, está caminando por el templo y él voltea y dice: es que hay uno mayor que este templo está aquí. Porque Jesús, todo está ahí, aunque cada elemento apunta a lo que Jesús haría, el templo mismo estaba apuntando a Jesús, porque Él era el templo verdadero. Él es Dios en medio de nosotros. Y una de las cosas que más me vuela la cabeza y que más peligro nos causa es que el peligro es que nos acostumbramos a eso. Lo que más me asombra es que antes, para el pueblo de Israel poder obtener un pedacito de la gloria de Dios, tenía que hacer todos estos rituales y mantenerse en una vida de pacto con Dios. Ahora en Jesús tú y yo tenemos acceso a la gloria de Dios sin barreras, sin estorbos, sin nada que nos obstruya. Y eso es lo que define nuestra identidad. Eso es lo que define nuestras vidas. Eso es, mira, yo sé que en el mundo hay un montón de placeres y aspiraciones y sueños y metas que queremos lograr, pero la esencia de cómo Dios creó al ser humano es para vivir en comunión con la gloria de Dios. Y tú y yo tenemos acceso a eso. Sí simboliza una vida de pacto, ¿sí? Y no pacto como que le voy a pactar a Dios para hacer un trueque. No es el Dios de trueques, ¿sí? Es el Dios donde yo he pactado mi vida a seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque Él me está dando acceso a su gloria. Entonces Jesús viene a ser el mismo templo. Todo. Esto es lo que me encanta. O sea, por eso leo la Biblia y digo, me asombra cada vez más, porque me encanta oír a los críticos del cristianismo y de la Biblia. Me pongo a ver los YouTubes, porque no tengo TikTok ni pienso tener. Estoy muy viejo para eso, pero la YouTube todavía es de mi edad, ¿no? Y me encanta ver cómo hablan de la Biblia y la quieren minimizar o no, y yo digo, ¿cómo alguien cientos y cientos y cientos de años antes
hace algo que apunta completamente al cumplimiento que vendría a ser Jesús. Y lo que eso implica en mi vida es la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces todo el modelo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que pues Dios va llevándonos de la mano paso a paso. Dios no se impone sobre nosotros, sino nos va revelando. Pero el modelo sigue siendo el mismo. ¿Qué es? Que Dios camine entre nosotros. Que tú constantemente estés entrando a la gloria de Dios. Por un lado, es el antídoto perfecto a toda la ansiedad y depresión, a toda la duda y toda la histeria en la que vivimos, a todo el afán por vivir embotados del sufrimiento. ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado. Yo sé que la atracción del pecado y de nuestras vanas maneras de vivir son fuertes, pero muy adentro de nuestro ser sabemos tú y yo, para eso no fuimos creados. Y nada de eso satisface. Claro, me encanta estar de terco y de agresivo y mentarle la no sé qué al que se me metió en el periférico. Pero yo sé que para lo que la única cosa que da plenitud es precisamente vivir en esta relación de comunión, de pacto con este Dios. Lo único que satisface es la gloria de Dios. Pero no acaba ahí. Colosenses 1, 26 y 27. ¿Sí? Este es el misterio, y lo repito este pasaje a cada rato porque pues es de las cosas más poderosas que hay en la escritura. Dice, es decir, el misterio que ha sido oculto, que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, o sea, desde Abraham y desde Moisés. ¿Sí? Este es el misterio que estaba revelándose, ¿sí? Pero que ha sido ahora manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Digo que no termina ahí, porque si bien Jesús es el templo verdadero al cual tenemos acceso, libre acceso. Hebreos 4 dice que podemos acercarnos al trono de misericordia, donde hay oportuno socorro. Y dice, nos podemos acercar confiadamente, porque ya hay un sacrificio que fue suficiente. Entonces, primero, si hay condenación en tu vida, párate en este lugar. Ya hay un sacrificio que fue suficiente. Y hay una purificación que ya Jesús está haciendo. El Nuevo Testamento a veces lo llama como santificación. Entre más te expones a Él, más eres santificado y purificado. Hay comunión, hay cercanía, hay una sonrisa en el rostro de Dios cuando te ve. Y cuando te das cuenta de eso, todo lo demás deja de importar. Todos tus argumentos, todas tus terquedades, todos tus afanes por vivir como a ti te da la gana, dejan de existir porque estamos en comunión. Hay claridad, hay luz, hay dirección, hay propósito. Ya no estamos a ver qué funciona, a ver qué no. Ahora podemos voltear y Cristo nos ilumina el camino y podemos seguirlo. No digo que a veces no cuesta y hay que tomar nuestra cruz y sacrificar muchas cosas, malos deseos que traemos, pero nos da la luz. Y luego tenemos, el velo ha sido roto porque el cuerpo de Cristo fue partido, y eso nos da entrada a la presencia de Dios. Todo esto es en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que así como Jesús es el templo, este era el misterio, ahora nosotros nos convertimos en templos. Es Cristo en nosotros, es Dios mismo, la misma gloria de Dios. Colosenses 1, en los pasajes antes, 15, 16 al 20, dice, porque al Padre le agradó que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud de la deidad. Y ahora el misterio es que ahora Él está en nosotros y nosotros somos ahora el templo.
Pero no es que el domingo es el templo, venimos al templo. No, venimos a un edificio minimalista porque es más barato, industrial, moderno. No, era por económico, ¿sí? ¿Qué dirá yo por tener así una catedral gloriosa con vitrales al rato, ¿sí? Con un chorro de arte gloriosa. Pero eso no es el templo eres tú. Y eres un templo que se mueve. No eres un templo fijo, eres un templo. Fíjate lo radical de esto, ¿sí? Porque sigue peleándose la Biblia en contra de la cultura pecaminosa establecida. La cultura es: tú te acercas a los dioses para usarlos. Cristo es: no, tú eres ahora el templo que hace accesible a la deidad al resto de la raza humana. Entonces, tú vas mañana, lunes, a tu trabajo y tú no estás ahí para que seas explotado por los grandes capitalistas. O a lo mejor tú eres el empleador y tú eres el gran capitalista que explota, ¿no? Tú no estás ahí para ser explotado, o tú no estás ahí pues porque hay que comer y hay que hacer dinero. Tú estás ahí como un templo para llevar la gloria de Dios a ese lugar. ¿Te van a explotar? Sí, sí, sí. Es el sistema en el que vivimos. Pero no estás ahí para eso. Estás ahí para ser el templo. Tú estás mañana en tu casa, ahorita en la tarde, ¿sí? Que llegues y que tus hijos empiezan a pelearse y empiezan a desobedecerte y tiran los calcetines y los calzones en la sala porque no sabemos por qué, ¿sí? Tú estás ahí para ser el templo de Dios, para que la gloria de Dios, la presencia de Dios, la paz, el gozo, la plenitud, la comunión, la limpieza, la pureza, todo eso habite en tu casa. Tú estás en tu vida relacional, ya sea con tu esposa, esposo, con tu novia, con tus amigos, y tú estás ahí para hacer el templo. ¿Qué tan superior es esto a esta idea que tenemos de que me tengo que portar bien porque soy cristiano? Y no, pues que me jala la tentación. Es que es mi talón de Aquiles, que eso es de otra religión pagana, ¿no? Pero me aguijona en la carne para que se vea cristiano, ¿no? No, tú estás ahí para ser el templo de Dios. Entonces, Señor, yo estoy en pacto contigo de vivir una vida que te agrada a ti. ¿Para qué? Para que tu gloria sea accesible y renueve todo este mundo lleno de maldad. Entonces, Señor, ¿qué va a reflejar? ¿Qué va a esparcir más tu gloria aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos, que nos debemos de hacer. Mañana que te estén diciendo: vamos a hacer esta transita aquí para sacarle un poquito de ganancia a escondidas de la mercancía del patrón, ¿no? Yo qué sé. ¿Qué va a reflejar la gloria de Dios ahí? ¿Cómo vas a esparcir la presencia de Dios a otros? Cuando todo a tu alrededor esté diciéndote: hay que estar afanado, hay que estar envidioso, hay que estar obsesionado con tontería y media. La pregunta es: ok, Señor, yo sé para qué me tienes aquí. Cuando estés con ganas de maldecir a tu padre porque te quitó el Xbox, ¿cómo vas a reflejar la gloria de Dios a ellos? Ahora, Dios te ayuda, machín. Vieran cómo nos ha ayudado en tantas cosas. Yo soy testimonio vivo de cuántos milagros ha hecho Dios en mi vida. Pero yo no estoy ahí no estoy condicionado. Y ese es un gran problema del cristianismo hoy en día: es que cuando Dios no me cumple, pues lo desechamos. Si me cumple o no me cumple, da igual. Yo tengo la gloria de Dios y aquí es donde me toca reflejarla. Y si cambias a mi papá, o cambias a mis hijos, o cambias a mi esposa, o cambias a esta persona que me hizo enemistad, que es mi enemiga, mi enemigo, Señor, que da igual cómo yo reflejo, cómo yo hago accesible tu gloria. No sabes cuánto reflejas la gloria de Dios cuando perdonas a tu enemigo.
No sabes cuánto reflejas a la gloria de Dios, cómo se establece en un lugar cuando sirves al que no te lo va a regresar nunca. Es más, al que va a abusar de ti. Eso dijo Jesús: si alguien te demanda, te roba tu túnica, ¿sí? Dale también el calzado o algo así, ¿no? No sabes cómo la gloria de Dios se establece en un lugar cuando tú amas al indigno, cuando tú sueltas los afanes de esta vida y confías en el Señor, cuando tú eres un agente de paz, cuando tú eres alguien que renuncia a los afanes de este mundo por seguir a Cristo, y entonces la presencia de Dios, tú como templo, empieza a llenar toda la casa y el mundo es transformado. ¿Sí? Qué loco, ¿no? Todo, o sea, repito, yo leía, porque o sea, cuando leo la Biblia así en orden, todo, que voy a leer la Biblia en un año y me agarro un orden, y luego llego a las partes así de que, ay, que pones y que tantos codos, y que es como que, qué aburrido. Pero luego te das cuenta a la verdadero templo, a lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Y bueno, ya me pasé de tiempo porque siempre me paso, pero ¿por qué no te pones de pie conmigo y oramos? Y primero nos damos cuenta del acceso a la gloria de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí empieza a orar en tu interior y decirse: hoy me puedo acercar a ti, al Dios de la gloria, al Dios de majestad del universo, al creador de toda la existencia. Yo tengo acceso a entrar en perfecta comunión contigo. Espíritu Santo, danos hoy la revelación de que tu sangre es más poderosa que todo pecado, y nos limpias y nos purificas y has roto el velo y nos sientas a la mesa. Pido que en este momento esa conciencia de el acceso que nos has dado venga sobre cada uno de nosotros. Antes que nada, y tu presencia hoy invada este lugar. Y así como descendías una vez al año en el tabernáculo de Moisés, nos demos cuenta que así estás cada momento de nuestras vidas. Que en este instante tu Espíritu Santo nos abra los ojos y te veamos a ti, Señor. Y entra en la presencia de Dios. Entra delante de su gloria. Entra delante de la realidad del Dios de dioses que te ama a ti y quiere entrar en comunión contigo. Vamos, empieza a ofrecer tu corazón, tu vida. Empieza a rendir las cosas que estorban. Empieza a romper con las cadenas que te alejaban de Dios y ábrete completamente a la gloria del Dios de dioses.
Jesús, no hay nada que se compare a ti. Y que nuestra oración sea: Señor, quiero ver tu gloria, quiero conocerte más, quiero experimentarte más, porque tú quieres vivir en medio de nosotros. Así que llévanos de gloria en gloria, Señor. Llévanos más y más y más a estar delante de ti, a conocerte a ti, Señor. A ver a cara descubierta, Señor, tu rostro, tu gloria, tu majestad. Quiero que ahí ores y digas: Señor, y ahora yo soy un templo. Quiero que te empieces a ver en tu casa, en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, y te veas: yo soy el templo que Dios ha levantado ahí, para ahí hacer accesible su gloria a todos los que me rodean. Ni sé cómo, Señor, pero mi vida será un templo para que tu gloria llene la tierra, Señor. Así, con ojos cerrados, quisiera extender una invitación, una última oración para aquellos que estén aquí, que tú no sigues a Cristo. Tú nunca le has rendido tu vida, nunca has sido perdonado de tus pecados y lo has declarado a Él como el Señor de tu vida. A lo mejor lo hiciste en el pasado, pero luego te apartaste de Él, o a lo mejor nunca has estado delante de Él a decirle: Jesús, te entrego mi vida, te rindo mi corazón, y recibes el perdón de pecados. Al contrario, estás viviendo una vida de caos y de oscuridad y pecado lejos de Él. Y el día de hoy quiero hacer una oración contigo para que tú hoy te conviertas en ese templo. Hoy tú recibas este perdón de pecados y el poder de resurrección y la nueva vida que Cristo tiene para ti. Entonces, con ojos cerrados, porque no quiero que nadie se distraiga, pero si este eres tú, te voy a pedir: levanta tu mano bien en alto. A lo mejor alguien del equipo se acerca contigo, pero eres tú y Dios, y dile: Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy acompáñame en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. Las semanas pasadas, sí, las últimas 4 semanas, le pedí a varias personas que compartieran acerca de varias características de quién es Dios o de cómo es Dios. Normalmente, cuando hacemos algún curso, que por cierto el martes comenzó el curso de fundamentos, es un grupo como en casa, un grupo conexión, que estudian todo lo que es fundamentos de la Biblia, el cristianismo, y está chidísimo. Por si a alguien le interesa, pregúntele a alguno de los servidores. Pero normalmente, cuando queremos aprender de teología y de los atributos de Dios, pensamos en cuestiones como la omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar, en la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso, la omnisciencia de Dios, que Él todo lo ve. O sea, son características, o atributos de Dios que solo son de Dios y son magníficos, pero son a veces tan ajenos a nuestra naturaleza que nos es difícil entender. Y les pedí, pero quería que en estas semanas habláramos un poquito de las características más como de la personalidad de Dios. Porque sí es bien conocer a Dios con los atributos de poder que tiene, también es bien importante entender cómo es Dios, ¿sí? Y Dios se revela a nosotros. Y entonces usamos frases diferentes, ¿no? Como que Dios es feliz. No sé si te tocó escuchar, Marcos compartió acerca de eso. Y no pensamos normalmente que Dios es feliz. Pensamos que Dios es este Señor así, y hace así, y luego se hacen 20,000 hoyos negros, y luego se hace así, y luego se hace 20,000 universos. Pero pensar que Dios es pleno y feliz y emana gozo,
Pensar que Dios, otra de las enseñanzas fue Dios es paciente, ¿sí? O Dios es presente, Dios está presente a nosotros. Y la idea de esto es porque es tan fácil empezar a crear en nosotros ideas ah, pues equivocadas de quién es Dios. Porque cuando hablas de Dios, pues estás hablando del ser eterno que está antes del tiempo, que no tiene una causa inicial. Entonces es tan ajeno a cómo nuestro cerebro puede conceptualizar algo, que a veces es muy fácil empezar a tener ideas contrarias a la esencia de quién Dios vino, de quién Dios es revelado en Cristo Jesús. Un teólogo muy famoso dice: Dios nos creó a su imagen y semejanza, y luego nosotros le queremos regresar el favor, ¿sí? Queremos hacer a Dios o limitar a Dios a nuestra imagen y semejanza. Piensas en que Dios es gruñón porque tú eres bien enojón, ¿no? O piensas que Dios está ahí todo necesitado porque nosotros necesitamos, y Dios es mucho más que eso. Y entonces vamos a este pasaje y quiero llegar a lo que nos toca como seguidores de Cristo. Y entonces vamos leyendo primera de Juan 5, versículo 18. Estoy leyendo de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Como siempre lo digo, nos ayuda a tener diferentes versiones, porque traducir del hebreo, griego y arameo al mexicano es muy complejo. Entonces tener diferentes traducciones siempre enriquece. Y dice, versículo 18: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Amén, listo, vámonos a comer, ¿no? No sé, leí eso y dije: changos, yo creo que entonces no soy nacido de Dios, porque creo que pequé hace como 6 meses, hace 4 meses también pequé una vez. ¿Cómo dice Juan? El que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto es una realidad y esto es importante para nosotros entender, ¿sí? Lo vemos en todo el Nuevo Testamento, como Pablo describe cosas como Jesús está en el trono, Él ya es rey. ¿Sí? Es importante que entendamos esto, y esta es la pausa de clase teológica el día de hoy. Él ya es rey. Él ya venció la muerte, pero dice Pablo, pero Él está a la espera de que todo se ha puesto bajo sus pies, ¿sí? No, ¿por qué Dios hace algo así? La única manera que puedo llegar a entenderlo es porque si Jesús hubiera, resucitado y listo, ahora sí, ya gané, ya vencí a la muerte, porque sí lo hizo, ahora sí, todos cállense la boca y arrodíllense, pues sería otro emperador más. Lo haría un César, solo que no nomás con ejércitos de romanos, sino con ejércitos celestiales, y sería lo mismo. Dios nos hizo con libertad, y Dios establece su reino sin oprimir la libertad que nos ha dado como seres humanos, sino que nos incluye en el establecimiento de su reino. Y es todavía más asombroso. Pero sí estamos todavía en la era del tiempo donde el mundo está bajo la influencia del mal. Por eso hay pecado, por eso hay crisis, por eso hay tragedias. Pero llegará el momento, y esta es la esperanza que tenemos, donde todo va a ser puesto bajo sus pies, donde la iglesia va a seguir haciendo avanzar el reino de los cielos, y no habrá más llanto y no habrá más dolor. Ese es el final de la historia, ¿sí? El Apocalipsis ya nos da la última revelación. Todo va a ser renovado, no habrá pecado, no habrá más llanto, y gloria a Dios por ese momento. Pero estamos todavía en el ínter. Y dice, y sabemos, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido, ¿sí? Ya encarnó, ya estuvo entre nosotros, y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero.
Colosenses, Pablo en la carta a los Colosenses lo dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el Dios que no podíamos ver, este ser, si se puede decir ser, que es el creador de toda la existencia, que es inmaterial, que trasciende materia, tiempo y espacio, que nadie lo podía ver, ningún hombre podía ver a Dios y vivir. Es otra de las cosas, otra de las verdades en la Escritura. Se dio a conocer a través de Cristo Jesús. De repente este Dios que no nos es posible conceptualizar, ahora en Jesús lo podemos conocer, ¿sí? Y nosotros, continúa, estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Todavía este mundo está bajo maldad, pero nosotros no estamos bajo maldad ni bajo este mundo. Estamos en aquel que es verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios, hablando de Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego cierra con esta frase: hijos, otra traducción dice hijitos, aléjense de los ídolos. Ahora, esa última frase se me hace, este es el final de la primera carta de Juan, de primera de Juan, ¿no? Y lo hace segunda y tercera, pero cuando cierra de esta manera: hijos, aléjense de los ídolos. Y por mucho tiempo pues no entendía, ¿no? O sea, ¿por qué viene Juan hablándonos de Jesús nos ha revelado a Dios y Él es el verdadero y todo eso? Y nada más no tengan ídolos. Hasta pensé, a lo mejor cuando estaban algún escriba, ¿no? Copiando, o el que estaba, al que le estaban dictando, ¿no? Juan le estaba dictando todas estas cosas y se le pasó y pues ya se saltó, y no pongan ídolos, ¿no? Hasta que Jason Upton un día nos compartió al respecto y nos dice: es que la tentación más grande que tenemos, o la inclinación más grande que tenemos, es a hacer aún de Dios, y estoy hablando de los cristianos, si como seres humanos la inclinación es luego hacer de la deidad ídolos, por eso hay tantos ídolos, pero aún como cristianos tenemos la inclinación, tentación de hacer a Dios un ídolo más. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es tomar a la deidad o a lo sobrenatural y quererlo hacerlo una herramienta más para nuestro ego, o para que funcione para nuestro bien, ¿sí? Entonces Dios deja de ser Dios, lo queremos nada más como una herramienta más para salirme yo con la mía, ¿sí? Agarramos a un ídolo, a un Dios, al sol, digo, hablando desde los mayas y aztecas y cosas así, ¿no? Al Dios del sol, a los egipcios, al Dios del sol y al de la noche. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué sacrificios hacemos? ¿Qué rituales hacemos para controlar a este Dios a nuestro favor? Eso es un ídolo. Entonces Juan, cuando está hablando de que Dios se reveló a nosotros, no hagan de Dios un ídolo más. Al contrario, conózcanlo. Y este es el caminar cristiano. Esta es la vida en Cristo, esta es la vida verdadera. Cuando le preguntan a Jesús los discípulos: enséñanos al Padre, Él voltea y dice: es que conózcanme a mí, véanme a mí y vean al Padre. Esta es la verdadera vida eterna. Vida eterna no es cuando muera y me vaya al cielo. Vida eterna es la que empezamos a experimentar al conocer a Dios. Y me encanta como dice: y sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento, o nos ha abierto los ojos para conocerlo. Y esto es la vida eterna. Y hay un autor que me gusta mucho y lo escribí, lo traduje, porque habla al respecto de esto. Porque nuestro llamado como seguidores de Cristo, o la invitación que Jesús nos ha hecho, pues es a conocer a Dios y como resultado a amar a Dios. Ahora, no puedo amar a un Dios a quien tengo con todo este montón de ideas falsas, ¿sí? No puedo amar a Dios
o no puedo amar a alguien y tener y que no sea, y que mi concepto de esa persona sea completamente falso a quien realmente es, ¿sí? Entonces la invitación de Cristo es a que Él nos revela quién es Dios, y luego nuestra continua búsqueda es amarlo a Él. Pero Thomas Merton es uno de mis autores favoritos. Él escribió esto, ¿sí? Si quieres leer algo, un buen libro, busca cualquier cosa de Thomas Merton. Me encanta. Y dice: si amamos a Dios por algo menos que Él mismo, o sea, es decir, si yo amo a Dios no por quien Él es, sino por alguno de sus atributos o beneficios que me puede dar. Si amo a Dios, en mi crecimiento cristiano, tengo toda la vida de cristiano y me ha tocado oír de todo, y decíamos, un pastor un día nos andaba condenando, ¿no? Diciéndonos es que buscan a Dios solo por su mano y no por su rostro. Estamos todos llorando, pero sí es cierto. Si amamos a Dios por algo menos que Él mismo, estamos deseando un deseo, valga la redundancia, estamos deseando un deseo que nos va a fallar. Corremos el riesgo de llegar a odiar a Dios si no obtenemos lo que estábamos esperando. Y me vi aquí, no nomás a mí, sino a amigos que hemos llegado a momentos donde rechazamos a Dios o aborrecemos a Dios porque no obtuvimos lo que queríamos. Esto es un peligro grande, una tentación grande que enfrentamos a todos nosotros. Dice: debemos amar a Dios sin medida, o amarlo por quien Él es. Dice: todo pecado tiene su raíz en una falla de amar. Todo pecado es un retirar el amor hacia Dios para amar otra cosa. Por eso me encantó, y yo sé que ya se les olvidó la primera frase que leímos. Sabemos que los que han nacido de Dios no pecan, y como todos pecamos, pensamos, ay caray, pero no está hablando. De hecho, al inicio de la carta Él dice: hijitos, no pequen, pero si llegan a pecar, tenemos abogado para con Dios. No está demandándonos perfección, ¿sí? Sino que no practicamos el pecado, ¿no? El que conoce a Dios, el que es de Dios, ya no le pertenece al pecado. ¿Por qué? Porque lo que rige su vida es amar a Dios. Ahora piensa, y si pensamos un poquito en esto que está, en esto que escribe Thomas Merton, dice, o sea, la raíz del pecado, de todo pecado, es que dejamos de amar a Dios por amar otras cosas. Dejamos de amar o le restamos a nuestro amor hacia Dios por amar la urgencia que tenemos más, ¿sí? Y no, yo no amo el dinero, pero sí el deseo que gobierna mi vida es prosperidad económica. Y empieza a ser más fuerte ese deseo que Dios mismo. Empezamos amo más los placeres temporales, buenos y malos. Amo más, dice, no, yo no amo más un placer que a Dios, pero sí en la práctica el deseo que nos gobierna y que nos dirige es más fuerte, el obtener esos placeres que a Dios mismo. O algo más sencillo, como amamos más o deseamos más que Dios me resuelva los problemas que tengo, aunque Dios mismo, o que me salga con la mía, o que todo se acomode o se arregle a mi beneficio, aunque a Dios. Y es ahí donde esa es la raíz del pecado. Desde Adán y Eva lo vemos. No es que ellos dejaron de amar a Dios, pero les ganó el decir, pero queremos más ser como Dios, que ya lo eran, lo cual era medio ilógico, pero fue el engaño, ¿no? Amamos más este deseo que obtener a Dios mismo. Y yo sé que como cristianos por eso el caminar cristiano es tan superior a un set de reglas, ¿sí? Ahora, reglas son importantes y son necesarias. Es lo que Pablo habla como disciplina, ¿sí? Disciplina no es que el pastor te castiga. Si tienes poco en el cristianismo, ignora este comentario, pero los que tenemos más como que, no, es que me disciplinó el pastor.
o sea, que me bajó de servir a algo porque me porté mal, ¿no? Es tan superior el caminar cristiano. Disciplina es que yo me pongo reglas. ¿Por qué? Porque quiero obtener a Cristo. Ha habido tiempos donde yo me he descuidado reglas y disciplinas que me tengo y el resultado es catastrófico, ¿sí? Pero disciplinas y cosas están ahí porque quiero amar más a Cristo. Quiero conocerlo más y Él se está revelando más a nosotros. Pero el caminar cristiano en esencia es esto: es conocer a Dios y conocer a Cristo y aquel a quien lo envió, y como resultado amarlo. Recibimos su amor y experimentamos su amor. Ese es el inicio. Él nos amó primero, pero el segundo paso es ahora yo amarlo de regreso y amarlo más y más y más y más. Y requiere mucha valentía, porque es feo voltear y reconocer y decir: ah, caray, Señor, estoy amando más. Lo voy a decir diferente: o estoy más obsesionado o deseando, se ve más bonito, todas las cosas que quiero que hagas por mí que a ti mismo. Es fuerte reconocer. Por eso seguir a Cristo no es todo de color de rosa y todo fácil. Requiere voltear y decir: ah, caray, estoy amando más. Estoy poniendo más, amo a Dios, pero estoy poniendo mi esperanza en que me suban de puesto. No está nada mal que te suban de puesto, ¿sí? Y luego diezmas y ofrendas, porque el Congreso nos va a costar un montón, ¿no? Pero amo a Dios, pero mi esperanza está, o mi ansiedad la va a curar el día que corran a mi jefe y me den su puesto, ¿sí? Amo a Dios, sí, amo a Dios, pero lo que realmente quiero ahorita es obtener estos placeres, buenos y malos, ¿sí? Luego decimos placeres y todo pensamos mal. Y quiero esta comodidad para que no sientas nada más cuestiones de pecado. Amo a Dios, pero lo que quiero es que mi esposo o mi esposa deje de funcionar como ella funciona o como él funciona, y funcione como yo quiero. O mis hijos, o mi vida, o lo que sea. Y entonces, de hecho, el mismo Merton dice esa separación de: tenemos nuestro amor hacia Dios, pero nuestra esperanza en otras cosas. Eso es lo que tenemos que voltear. Tenemos que amar a Dios sin medida. Y toca el reconocer, el decir: Señor, aun si las cosas nunca se arreglan, aun si nunca me das lo que quiero que me des, economía, comodidad, paz, lo que sea, a quien realmente quiero es a ti, por encima de todo deseo. Y no es que es por eso decir: no podemos amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No puedo servir a dos amos. Esto no es de que no puedo desear ciertas cosas, porque todos deseamos, creo yo, una motocicleta. Todo hombre aquí quiere una motocicleta. El problema es la valentía con tu mujer, pero ese es tema para otro día. No, todos queremos cosas, ¿sí? Todos queremos, y está bien. Todos queremos avance económico, todos queremos el vehículo más chido, todos queremos. No es que estás amando al mundo. No, es que lo que gobierna nuestras vidas, o el deseo supremo, es amar a Dios. Yo quiero otra moto, y lo digo y lo repetiré, pero deseo más amar a Dios, conocerlo a Él. Y si enfocarme en, no sé, y yo sé que es un ejemplo tonto, pero ponle tú el ejemplo de tu vida. Amar otras cosas me va a robar de amar a Dios y conocer más a Dios, entonces no lo quiero. Entonces el problema no es que deseemos otras cosas, el problema es que amar a Dios es el deseo supremo, es el deseo que gobierna. Y toca, claro que hay momentos donde toca lo que dijo Jesús: si alguien quiere seguirme, tiene que tomar su cruz y seguirme cada día. Toca de repente voltear y decir: Señor, te quiero obtener a ti, así que
tomo mi cruz el día de hoy. Y renuncio a estas cosas. Y renuncio a estos sueños. Y renuncio a estos deseos. ¿Por qué? Porque te quiero a ti. Hay un deseo más grande. Simplemente uno de los mayores sacrificios que nos toca continuos es perdonar. ¿A qué loco se le ocurrió decir que parte de amar a Cristo es perdonar a tus enemigos? Digo, fue a Jesús, así que no. Claro que cuesta, o sea, claro que yo lo que quiero es que les vaya como en feria a mis enemigos, que choquen y que no les cubre el seguro porque no lo habían pagado hace un mes y se les olvidó, y quiero que les corten la luz y quiero que... Pero Señor, pero quiero más conocerte a ti. Así que perdono a mi enemigo, porque perdonar a mi enemigo me lleva a conocerte más a ti. Señor, renunciar a ciertas cosas y comodidades en mi vida. Claro que quiero millones y millones. Quiero no volver a trabajar en toda mi vida y tener 500 millones de pesos en el banco. Y luego lo quiero hacer ganándome la lotería sin batallar y sin comprar el boleto, ¿no? El cachito. Pero quiero más seguirte a ti, quiero más conocerte. Dice que si me toca renunciar a cosas, lo hago. Y esto es la otra cosa maravillosa, porque aquí es donde el amor hacia Dios y nuestra esperanza se unen. ¿Sí? Porque esto no se trata de decir, pues es que es lo que hacemos los cristianos, tenemos que amar a Dios como si fuera una obligación más. Es que la esperanza es, y la certeza o la fe que tenemos es que no hay mayor plenitud en este mundo que conocer a Dios. Esa es la vida verdadera, que amarlo a Él, que encontrarnos con Él cada día y cada vez más. No hay mayor, es más, esta es nuestra fe, que hay mayor plenitud en rendir un pleito que tengo con tal de obtenerlo a Él que si me hubiera salido con la mía. Esa es la fe. Esa es la certeza que tenemos, que hay más gozo y más plenitud y más vida en conocerlo a Él que el conseguir todo lo que este mundo pueda ofrecer. Entonces lo que nos dirige es: Señor, te amo a ti y quiero conocerte más. Entonces supera completamente esta idea que podemos tener de reglas o de moralidad. Es más alto que eso. Es verlo a Él. Pablo escribe en 2 de Corintios 3, dice: es que estamos a cada descubierta delante de Él y vamos conociéndolo a Él, vamos de gloria en gloria. Entonces yo quiero tomar un tiempo y quiero cerrar esta reunión. Bueno, todavía hay otras cosas que vamos a hacer al final, pero quiero cerrar este espacio donde tomemos un tiempo para adorar al Señor y cantarlo. Y le escribí a Paco en la mañana, le digo: oye, ¿qué podemos cantar al final? Y entonces sacaron una canción, esas viejitas que solo 2, 3 viejitos se saben. Y gracias a Dios tenemos a 2 viejitos aquí. Bueno, 3 conmigo, 1, 2, 3. Y luego la chaviza. Es una canción hermosa de hace algunos años, muy sencilla, y muchos se la van a saber, yo sé. Y que simplemente vengamos delante de Dios a decir: Señor, te amo, te quiero amar, te amo más. Y no en este sentido de condenación, ¿no? De que, pues, Señor, no te amo realmente. No es eso, es simplemente realinear. Porque si no estuvieras aquí, si no amaras al Señor, ni siquiera estarías ahorita, vete a saber dónde, prendiendo el carbón probablemente en tu casa, esperando a que terminara el pastor y luego lo invitaras a tu casa, ¿no? Estás aquí porque sé que amas a Dios y por eso estoy yo aquí. Entonces no es un sentido de condenación, pero es un sentido de decir: Señor, necesito realinearme, estoy amando demasiado un montón de cosas, estoy poniendo mi amor en una condición de que si me das o no me das, pero Señor, quiero amarte a ti y solamente a ti. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cierra tus ojos
y con la certeza de que es Dios quien te amó primero y es Cristo mismo quien te ha dado entendimiento. Él te quiere, Él se quiere dar a conocer y Él se está revelando a nosotros, y Él para eso vino, para revelarnos a Dios. Y a lo mejor te va a tocar al cantar, te toca voltear y decirle, y sé que algunos van a tener que hacer esto y decir: Señor, aun si no me arreglas todos estos problemas, te quiero a ti, te amo a ti. A lo mejor te va a tocar decir: Señor, estoy amando un montón de pecados. No le prometas a Dios que ya vas a cambiar. Simplemente voltea y dice: Señor, amo demasiado estos pecados, pero te amo más a ti. Y de todo tu corazón empiezas a derramar tu amor por Cristo delante de Él. Y Espíritu Santo, al nosotros cantar y adorar, comienza a revelarte, comienza a revelar tu amor, comienza a mostrarnos tu gloria, comienza a enamorarnos más y más de ti, Señor, porque esta es la vida verdadera: conocerte a ti, Jesús, mirarte a ti cara a cara.